Doctrina de la Salvación, parte 3. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En primer lugar, el escritor de los Hebreos habla de una persona y le llama Cristo. Habla de un tiempo en que Cristo estaba viviendo entre los hombres en los días de su carne. En tercer lugar, tenemos que nos habla de una experiencia de Cristo, en que oró con gran clamor y lágrimas. La oración se dirigía a alguien que tenía capacidad para librarle de la muerte, y la afirmación final indica que fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo no tiene desperdicio. Es de una precisión fantástica y formidable, pues claro, está inspirado por Dios, pero al mismo tiempo de una gran sencillez. Está perfectamente definido lo que el autor de la carta de los Hebreos tenía en mente. No hay duda alguna que el cumplimiento de esta experiencia en relación con Cristo solo pudo producirse en un tiempo y en un lugar, Getsemaní. Ahí tenemos la dimensión de la experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es grande por muchos motivos. Getsemaní es grande por la grandeza de la persona que agoniza en este huerto. Primero que todo, tenemos que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos que Cristo, esta palabra, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo de Dios. Hemos estado considerando la grandeza de la persona divina humana de Jesucristo, de manera que quien entra en el huerto de Getsemaní es alguien que está en igualdad con el Padre en el seno de la deidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por tanto, quien entra en Getsemaní es Dios manifestado en carne. Además tenemos que al que entra en el huerto de Getsemaní se le llama Dios en muchos lugares de la Biblia. Por ejemplo, si vas a Romanos capítulo 9, versículo 5, allí dice: Vino Cristo, el cual es Dios entre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Además, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, allí en el capítulo 1, versículo 15, nos dice que toda la creación obedece a un propósito suyo, y que la creación total fue hecha en Él, por Él y para Él. De manera que quien entra en Getsemaní es el admirable Emmanuel, Dios con nosotros. También tenemos que la grandeza de la persona no tiene lugar a duda, ¿verdad? Es incuestionablemente grande porque es Dios. El que agoniza en Getsemaní es también un hombre. La Biblia enfatiza, por tanto, la deidad como la humanidad de Cristo. Es notable ver que en el prólogo del Evangelio de Juan, el equilibrio es perfecto. Quien es Dios creador es también un hombre perfecto. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice eso. Una de las mejores evidencias de la humanidad es el alma humana de Jesús, la parte íntima del ser humano de Jesucristo. Cuando Cristo entra en Getsemaní, rodeado por sus discípulos, deja a un grupo de ellos en un lugar del huerto e introduce a otros 3 con él. El Señor les dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. La necesidad humana psicológica del hombre Jesús de Nazaret necesita el apoyo y la compañía de sus amigos. Cuando una persona está en momentos de crisis, de dificultad, de debilidad, automáticamente busca la compañía de otros, que le ayuden, que le consuelen. Es la misma experiencia que, por ejemplo, Job pasó, quien está rodeado de problemas, de angustias, y quienes vienen a consolarle son sus amigos, aunque no lo hayan hecho bien, pero vinieron a consolarlo. No hay nadie que no necesite un amigo. Y dice la Escritura que hay veces en que los amigos son más próximos que los mismos hermanos en la iglesia de Cristo. Los creyentes debiéramos encontrar permanentemente ayuda en nuestros hermanos. Son algo más
que nuestros amigos, son hermanos espirituales. No todos tenemos la obligación de ser amigos en el sentido de una relación de intimidad. Dentro del mismo círculo de los apóstoles había 3, que tenía unas características especiales y siempre estaban juntos. Pero eso no significa que son todos hermanos y no significa que no tuviesen todos comunión. Lo que ocurre es que dentro de la organización humana, que comprende también a los creyentes, podemos seleccionar algunos amigos con los que tenemos una relación de intimidad mayor. Lo que no puede haber o no debe haber en la Iglesia de Cristo son enemigos ni nadie despreocupado de su hermano. Al hacer un análisis de Getsemaní, hablamos de agonía, de una lucha en el interior del alma, en el interior de la misma esencia de la personalidad. Nadie puede llegar a comprender esa dimensión sino aquel que agoniza. Pero tenemos una referencia aquí de lo que ocurrió y es necesario detenernos en ella. En la Biblia aparecen momentos de angustia crítica para grandes hombres de Dios. La Biblia presenta por lo menos a 2 grandes hombres en el Antiguo Testamento en la experiencia de una angustia muy depresiva. Elías llega a un momento de angustia tal en la vitalidad íntima de su ser que Elías se echa abajo de un árbol y dice: quiero morirme. No lo expresa con estas palabras, pero la intención de Elías es esa. Elías en ese momento está pasando una experiencia de profunda depresión y cuando el Señor Dios del cielo viene junto a Elías, le recomienda una medicina natural para depresión. En primer lugar, alimento, comida. Lo que le pasa siempre al deprimido, siempre es que no quiere comer. En segundo lugar, le recomienda vacaciones, 40 días de camino hasta el monte de Dios, y no le dice nada. El Señor no le dijo a Elías: tú eres un creyente de segunda dimensión, tú tienes problemas íntimos, tu estado viene en consecuencia de tu pecado. No, nada de eso, sino que guarda silencio, porque aquel hombre está pasando por una crisis impresionante. Y el Señor simplemente le dice: camina. Y es solamente después de 40 días cuando llega al monte de Dios y Dios dialoga con Elías, que ya no está tan deprimido, y le dice: Elías, ¿cuál es la razón de tu circunstancia? ¿Por qué motivo estás así? Y Elías responde: mira, Señor, es que solo he quedado yo, profeta de Jehová, y me buscan para matarme. Luego, si me encuentran y me matan, ¿qué pasa? Te has quedado sin nadie, no tienes a nadie. El Dios de la gloria responde a Elías diciendo: yo lo hago, Elías, no te preocupes. Pero Elías pasó por una profunda depresión. Tenéis una situación depresiva en Moisés, que está al extremo de sus fuerzas y un día violentamente dice a Dios: si tú vas a cargar encima de mí a este pueblo que no es mío, que es tuyo, lo mejor que puedes hacer es matarme. ¿Cómo está Moisés? Al límite. Por tanto, mis queridos hermanos, la experiencia demuestra que los grandes cristianos pueden llegar a situaciones límites, no por pecado, sino que por circunstancias o incluso por enfermedad. No hay duda alguna que muchos deprimidos en cristianos son por causas de pecado. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de David. Dice la Escritura: se consumían mis huesos en mi gemir. David llegó a una situación delicadísima, porque tenía un pecado sin confesar. Esto es claro. Pero de la misma manera que puede un cristiano honesto tener un cáncer de estómago, también puede tener un problema psicológico en su mente. ¿Por qué motivo a veces se dice que un creyente, que es creyente, no puede tener una depresión? Pues por un platonismo malentendido. La filosofía platónica habla de un cuerpo donde radican todos los males de espíritu o de alma que desea ser librada del cuerpo donde está bien. Por tanto, la enfermedad solamente puede atacar la parte mala, pero la ciencia médica demuestra en nuestros días
Y nos enseña que de igual manera que se avería el páncreas o que tenemos unas cataratas en los ojos, podemos tener un problema psicológico enfermo que necesita restauración y que se manifiesta de muchas formas, entre otras maneras por medio de la depresión o se evidencia en la depresión. Cristo entra en una situación de experiencia humana que comprende estos límites, porque dice que la angustia que le rodea le lleva, le conduce a la muerte. Estoy muy triste, hasta la muerte. No estaba refiriéndose el Señor a la muerte de la cruz, Él ya lo había asumido. Él le dijo a los discípulos, pongo mi rostro duro para ir a Jerusalén. El concepto de la muerte lo había asumido perfectamente el Hijo de Dios. Getsemaní es grande, además, por la santidad del que agoniza. Si vas a Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el gran trono de Dios, Jesucristo es el que está allí, Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los serafines? Santo, Santo, Santo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario va a producirse en razón de su santidad. En segundo lugar, tenemos que en el Salmo 22 se dice cuando comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y un poco más abajo, en el versículo 3, dice, pero tú eres santo. A causa de la santidad de Dios, había que responsabilizar a Cristo del pecado de este mundo, para que pudiese, mediante su muerte, abrir ese camino en el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Pero esa santidad me produce a mí una comprensión de la agonía de Getsemaní que escapa indudablemente de nuestra mente, pero me lleva a una sintonía impresionante con aquel que agoniza, porque Jesús no solamente no tuvo pecado, pues Jesús no podía pecar, no hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Es más, cuando se enfrentó a los fariseos les dijo un día, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él no dijo, ¿quién me acusa pues de pecado le acusó todo el mundo. A Cristo le llamaron demonio y le dijeron que tenía un pacto con Belcebú. Acusaciones tuvo todas las que quieran. El deporte de la acusación es propia del hombre, pero Cristo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, me hace sentir pecador, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La angustia de Getsemaní tiene que ver con el pecado del hombre. Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el Hijo de Dios accede a la cruz, cuando es clavado en el madero, cuando es levantado entre el cielo y la tierra, ya Dios había cargado sobre él el pecado del mundo. A veces se pregunta, ¿cuándo recibió Cristo la deuda del pecado? ¿Cuándo le exigió el Señor la responsabilidad penal por el pecado del mundo? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la cruz? Pues antes de subir a la cruz. ¿Quién lo dice? Allí en Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Luego, cuando el Hijo de Dios sube al madero de la cruz, es el reo de Dios. Ha establecido, que Dios ha establecido para el pecado del mundo. Cuando el animal iba a ser sacrificado, primeramente el sacerdote ponía las manos sobre la víctima. Luego, de alguna forma simbólica, por supuesto, el animal no tenía que ver, pues simplemente es un animal, pero es el símbolo del Cordero de Dios. Portaba, antes de ser sacrificado, el pecado, y era ejecutado en una sustitución simbólica de aquellos que merecían morir o que tenían la responsabilidad penal por el pecado.